Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una presentación sobre este tema que es el origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. Antes, esto como último tema introductorio de entrar de lleno a ver los evangelios. Así que, ¿cómo fue que se escribieron? Según el punto de vista común entre los estudiosos, el Evangelio de Marcos se escribió en algún momento, ¿verdad?, de la década de los 60, cuando estábamos viendo la cuestión del problema sinóptico. Pues nosotros vamos a partir de la... Bueno, que estoy cerrando aquí una puerta. Vamos a partir de la premisa de que el Evangelio de Marcos es la prioridad, ¿verdad? La prioridad de Marcos se llamaba. Fue el primero que se escribió. Eh, entonces, por ahí, por los 60, 70, y ofrecía un relato de los dichos y los hechos de Jesús, tema notablemente ausente en las cartas que se mencionan. Esto es un resumen de la lectura que les voy a dar, de las cartas que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que las cartas de Pablo pues no contienen una narrativa de la historia de Jesús. Experiencias procedentes de las décadas que separaban a Jesús de los evangelistas colorearon esta presentación. La importancia respecto a los problemas cristianos fue determinante en la selección de lo que se conservó de la tradición de Jesús. Así que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero los evangelios nacen de unos relatos que se hicieron sobre la vida de Jesús. De hecho, un autor del siglo pasado, Keller, decía, los evangelios están escritos al revés. O dicho como en realidad él lo decía, él decía que los evangelios eran narraciones de la pasión con una larga introducción. Así que lo primero que se empezó a contar, como lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, eh, fue lo que Jesús le pasó cuando Jesús murió. Si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, yo estoy aquí en mi Biblia, búsquense Hechos capítulo 2, parece que ya empieza. Van a encontrar lo que se conoce como el querigma primitivo. ¿No? El querigma primitivo es la primera predicación, el carisma, ¿no? Entonces ahí encontramos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles la Pentecostés. Y después de eso, entonces en el versículo 4, el discurso de Pedro. Entonces dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo, ¿verdad? Ellos salieron de donde estaban, del cenáculo, allí, y empezaron a predicar. Y bueno, ahí está la predicación de Pedro, israelitas, lo que le pasó a Jesús de Nazaret, hombre acreditado, dice en el versículo 22, delante de Dios, hizo milagros, prodigios, signos, realizó entre ustedes por medio de él, como ustedes lo saben. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de unos impíos, pero Dios lo resucitó y los lazos de la Hades no pudieron retenerlo. Y entonces sigue por ahí más adelante. ¿Verdad? Pues lo que a Jesús le pasó. Entonces sigue en el versículo, vamos a decir, 37. Dice, al oír esto dijeron en el corazón compungido Pedro y los demás, pues, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro le contestó, conviértanse, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Así que eso es lo que se conoce como la primera predicación, ¿verdad? El querigma primitivo. Consistía de hablar de Jesús, que Jesús había sido un hombre bueno, que había pasado haciendo el bien, que había sido acreditado por Dios, pero que lo entregaron, lo juzgaron, lo crucificaron, murió, pero el Señor lo resucitó. Y ahora el que crea en él se debe bautizar y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, esa es la predicación básica de algunas denominaciones protestantes, ¿verdad? Los que hacen campañas evangelísticas, pues predican y son muy buenos en eso, en predicar el primer anuncio. Cree en Jesucristo, conviértete de Él, entrégate a Él, el querigma primitivo. Pues bueno, decía este autor que les mencionaba,
que los evangelios comenzaron así. Así comenzaron, con esa narración primitiva que encontramos en Hechos y en otros ejemplos. Pero, muy bien, esa predicación era para los de afuera, para todo el mundo. Pero ¿qué pasa después de eso? Bueno, después de eso, pues, ok, ya me convertí, me bauticé, acepté al Señor como mi Salvador. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora lo que pasaba era que la gente quería saber un poquito más sobre Jesús, ¿no? Así que así se empezaron a recopilar poco a poco dichos de Jesús o hechos de Jesús, ¿verdad? Los milagros que hacía, resurrecciones que hacía, curaciones, expulsiones de los demonios, todos esos relatos sobre la vida de Jesús se fueron, nosotros debemos ¿verdad? Entender con el tiempo. A la gente que se convertía, pues les contaban, y eran Jesús, ¿qué hizo? ¿Y qué decía él sobre el matrimonio? Pues decía esto sobre. ¿Y qué decía él sobre la oración? Pues esto es lo que decía sobre la oración. ¿Y qué decía él sobre el sábado? ¿Y qué decía él sobre hablar mucho, hablar del prójimo? ¿Y qué decía él sobre la limosna? Bueno, todo lo que nosotros vamos a ir encontrando en los evangelios sinópticos, todas esas enseñanzas. Eso se llama la didascalia, lo que nosotros llamamos hoy en día la catequesis, ¿verdad? La enseñanza. Así que eso sería un segundo estadio en la formación de los evangelios. Porque, o en la formación de las tradiciones de los evangelios. Así que las primeras tradiciones tendrían que ver con la narración básica de quién era Jesús y qué le pasó a Jesús. Y qué había que hacer a consecuencia de eso, como lo encontramos en los hechos. Un segundo estadio sería entonces la recopilación prolongada, ¿verdad? Que esto es lo que aquí dice en esta pantalla. Experiencias procedentes de las décadas que separaban a Jesús de los evangelistas colorearon esta presentación. No solo la colorearon, sino que la fueron gestando. La importancia respecto a los problemas cristianos fue determinante en la selección de lo que se conservó. Así que, ¿verdad? Según la iglesia iba viviendo, el Espíritu Santo iba recordando en la mente de los testigos oculares, de los apóstoles y de los discípulos, que eran un montón, eh, aquellas palabras de Jesús. Sobre todo las palabras eh, que se eran pertinentes para alguna situación que estaba pasando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 18. ¿Qué pasa cuando en la comunidad hay un problema? Pues bueno, véanlo usted, que hay ahí en capítulo 18. Así que cuando uno lee el capítulo 18, uno va a encontrar la cuestión de eh, la corrección fraterna. Un poquitito más adelante, ¿verdad? Después de, creo que de los niños. La corrección fraterna. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero llama a tu hermano a solas. Si no te hace caso, pues entonces llama a 2 o 3 testigos para que la cosa quede. Y si después no le hace caso ni a 2 o 3 testigos, el tercer paso, llama a toda la comunidad. Díselo a todos. Y si el cuarto paso no les hace caso ni a toda la comunidad, entonces considérenlo como un gentil, como un pagano, ¿verdad? Sáquenlo de la comunidad. Ahí es donde está la, los orígenes de la excomunión, que siempre tiene un propósito medicinal, ¿verdad? La excomunión no es mandar a nadie al diablo, al infierno. La excomunión es para que eh, la persona se arrepienta y caiga en cuenta, está excluido de la comunidad y se arrepienta y regrese a la comunidad. Así que eso sería un segundo estadio, todas esas historias que nosotros vamos a encontrar en el estadio. Un tercer estadio todavía sería las narraciones de la infancia, ¿verdad? Las narraciones de la infancia no lo encontramos en Marco porque Marco es más la prioridad, ¿verdad? El primero. Y en Juan lo que encontramos es todavía otra cosa más, ¿verdad? Que es, no solo se remonta a la infancia, sino que se remonta a toda la eternidad. Juan empieza hablando del Jesús eterno, que estaba desde el principio de la creación. Así que eso demuestra que hay un estadio de reflexión todavía más avanzado que lo que encontramos, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, que hablan de la natalidad de Jesús, cuándo nació, cómo nació. Porque según va pasando el tiempo, la gente quiere saber más. Y hasta ahí son los evangelios canónicos. Después de eso están los evangelios apócrifos que siguen todavía dando más y más y más y más detalles, ¿verdad? Así que todo eso va condicionando las tradiciones sobre la vida, sobre los hechos, sobre los dichos, sobre los cuentos,
sobre las historias de Jesús, la vida de la iglesia. Como podemos ver en ese capítulo 18 que mencioné de Mateo, se ve detrás de eso que ya hay una situación en la iglesia de problema, ¿verdad? Ahí se trasluce eso. Así que, ¿verdad? Expandir o explicar la tradición sobre Jesús era una exigencia entonces sentida por los oyentes y los lectores que no eran ya judíos, palestinos de la época de Jesús, sino gentiles o a quienes les resultaban extrañas las costumbres y las ideas judías, ¿verdad? Así que otro ejemplo de esto, de esa expansión, de esa acomodación que se va a hacer a los evangelios, lo encontramos en Marcos 7. Vayan a Marcos 7. Vamos a leer Marcos 7. Marcos 7, si ustedes lo ven ahí, hay una explicación para gente que no saben qué son costumbres judías, ¿verdad? Eso es una explicación que está haciendo Marcos. Como vamos a ver, Marcos no era apóstol, ¿verdad? Hasta donde nosotros sepamos. Marcos no fue testigo ocular. Marcos, vamos a ver, que recibe esta tradición de otros. Entonces Marcos pues tiene que explicar, posiblemente me adelanto aquí, ¿verdad? Marcos fue escrito para una comunidad que era más gentil, más pagana, menos judíos, ¿verdad? Posiblemente habían algunos judíos, pero no todos entendían. Entonces, Marcos está hablando aquí de las cuestiones que son puras e impuras, ¿verdad? Entonces dice Marcos 7, perdón, versículo 1. Acudieron a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, entonces aquí Marcos tiene que hacer una larga explicación. Es que los fariseos y no todos los judíos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrado a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan y no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Pues eso hubiera sido innecesario para los judíos tener que explicar eso, ¿verdad? Así que esto aquí nos da una indicación primero en dónde se escribió Marcos, eh, pero también de cómo los evangelios que tenemos se fueron expandiendo y añadiéndole explicaciones, narraciones contextualizadas de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo la iglesia. Así que ninguno de los evangelios también menciona el nombre del autor. Bueno, ustedes van aquí, estamos en Marcos, busquen ahí en su Biblia en Marcos 1. ¿Qué dice Marcos 1? Comienzo del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Así que ninguna de las cositas que ustedes ven en su Biblia que dice Evangelio según San Marcos, eso viene de textos originales. Eso puede ya venir de manuscritos tardíos, ¿verdad? Pero ninguno de los textos que son primer, segundo siglo, tercero, cuarto, ninguno de eso tiene evangelio, ¿verdad? La firma del autor. Todos los evangelios son anónimos. Y comienza ahí. Así que todos esos subtitulitos, predicación de Juan el Bautista, todo eso son anotaciones que hacen las editoriales para, igual que la separación, por supuesto, de las pequeñas perícopas, ¿verdad? Imagínense ustedes, y lo vamos a ver en una clase, solo para tener eso siempre consciente, ¿no? De que estas divisiones son hechas para ayudarnos, ¿no? Así que todo lo que está en negritas o en bold o es separado, pues nada de eso en los manuscritos de la antigüedad. Todo estaba escrito, las palabras sin separación una de otra. Todas las letras iban juntas, no tenían acentos, no tenían comas, no tenían puntos, no tenían signos de interrogación en los manuscritos griegos, ¿no? Todo estaba escrito en mayúsculas. Y uno dice, bueno, ¿y dónde comenzaba una cosa y otra? Bueno, eso es, ¿verdad? Pues la gente sabía dónde comenzaba una cosa y otra. Y si no sabían, pues ahí es donde surgen algunos de los problemas críticos de la interpretación del texto. Pero esto que leemos nosotros en español, pues está bien simplificado. Así que al comienzo, pues no hay. Y si ustedes van a Marcos al final, lo vamos a ver más adelante, tampoco tiene, ninguno de los evangelios está firmado por los autores. ¿Verdad? Estas notas son de Raymond Brown, posible porque ninguno de ellos haya sido escrito por ellos. Así que
¿verdad? Ninguno escrito en la realidad por alguno ligado a ellos a finales del siglo II. Juan Marcos, compañero de Pablo y luego de Pedro, Mateo, uno de los 12, Lucas, compañero de Pablo, Juan, uno de los 12. De cualquier modo, estos nombres indican la creencia de que Jesús era interpretado de un modo fiel a la primera y segunda generación de testigos y proclamadores de la fe. Así que el hecho de que estos nombres estuviesen asociados a figuras importantes del cristianismo primitivo les daba realce, les daba importancia. Así que, y tuvo que ver, fue un factor importante, como vamos a ver más adelante, para la canonización de estos textos y eventualmente para que fueran considerados inspirados. Así que, ¿cuáles son las etapas de la conservación de estos textos? Bueno, en primer lugar, el origen apostólico, real o putativo. He mencionado antes como cartas, aquí antes de esto, Raymond Brown estaba hablando un poco del proceso de canonización de estos textos del Nuevo Testamento, las cartas, pero aquí lo que nos es pertinente son los evangelios, ¿verdad? Pero él dice, como he dicho antes, cartas no escritas realmente por Pablo o Pedro o Santiago llegaron a ser muy importantes porque fueron compuestas en el nombre de ellos, espíritu o autoridad de esos apóstoles. Los evangelios fueron atribuidos bien a apóstoles, por ejemplo Mateo y Juan, o a varones apostólicos, Marcos, compañero de Pedro, y Lucas de Pablo, la que eran ahí de las primeras generaciones. El Apocalipsis ocurrió lo mismo. Contenía visiones de un profeta llamado Juan que consiguió en parte ser aceptado en Occidente porque se pensó que ese Juan era el apóstol del mismo nombre. Cuando Dionisio de Alejandría en el tercer siglo, 250, defendió con razonables argumentos que el Apocalipsis no podía haber sido escrito por el autor del cuarto evangelio y las epístolas juánicas, la aceptación del libro disminuyó en Oriente. Así que la asociación de estos evangelios a figuras importantes fue un primer criterio para que se aceptaran, llegaran a ser evangelios canónicos. No siempre, y no fue el único, y no fue de manera absoluta un criterio, porque vamos a encontrar en los escritos apócrifos el evangelio de Pedro, el evangelio de qué sé yo, de Felipe, el evangelio de María, el evangelio del otro, asociados a nombres importantes del cristianismo y sin embargo no fueron aceptados como canónicos. Así que la asociación a un nombre de origen apostólico o asociado a los apóstoles era importante, pero no era un criterio absoluto. Otro segundo criterio era la importancia de las comunidades cristianas destinatarias de los escritos. Esto en resumen, antes de leer lo que está ahí, quiere decir que las comunidades que recibieron los escritos, los evangelios, sabían y los custodiaban que venían de esa figura, ¿verdad? Que daban testimonio de que estaban asociados a personas o a testigos que eran creíbles. En esto pueden ver, por ejemplo, el final del Evangelio de Juan. Si ven el final del Evangelio de Juan, sobre todo el capítulo 21, versículo 24. Busquen ahí, vean, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Aquí está hablando otra persona. Aquí no está hablando la persona que narra las historias que están en el Evangelio de Juan. Aquí narra lo que se conoce como un editor. No se sabe quién es, ¿verdad? Dice, este es el discípulo, ese que dijo todas esas cosas. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, ¿verdad? Así que aquí está hablando la comunidad, aquí está hablando un representante de la comunidad donde dice, nosotros sabemos que lo que él dijo es verdadero. Pues eso es lo que ocurre aquí. Este es el testimonio de las comunidades cristianas, ¿verdad? Dice, los destinatarios a quienes iban dirigidas las obras tuvieron su importancia para su conservación y aceptación como canónicas. Según parece, no han sobrevivido obras dirigidas a comunidades de Jerusalén o Palestina, aunque algunas de las fuentes de los evangelios y los hechos parecen haber sido palestinas. La aniquilación de la zona a causa de la sublevación judía contra Roma en los años 66 y 70 contribuyó
probablemente a tal hiato, ¿verdad? A tal brecha. Es plausible que Antioquía de Siria aceptara como canónico Mateo, un evangelio que llegó a ser extraordinariamente influyente. Es el primero que está en los evangelios canónicos de nuestras Biblias, siguiendo una antigua tradición, porque era el más famoso en la antigüedad. Un evangelio que llegó a ser extraordinariamente. De modo semejante, las iglesias de Asia Menor, por ejemplo en Éfeso, Grecia, conservaron la mayor parte del Nuevo Testamento, a saber, los escritos de Pablo, de Juan y quizás también Lucas, Hechos. Así que igual, las comunidades que recibían una carta de Pablo, Corinto decía, esta carta Pablo nos las escribió, tenemos 3 cartas de Pablo, así que una se perdió. Y nosotros sabemos que esta carta, damos fe de que esta carta viene de Pablo, así que eso tenía que ver con la importancia que se le daba a esos escritos. El tercer criterio era la conformidad a la regla de fe. Una vez más, antes de leer todo lo que dice ahí, eso lo que quiere decir es que los evangelios llegaron muy tarde y las cartas también llegaron más tarde. Primero llegó la predicación de Pablo, la predicación de Pedro, la catequesis oral, ¿no? Y esa catequesis oral la gente en la memoria la guardaba mucho, la memoria era más importante que antes. Hoy en día uno no se sabe los teléfonos nada más que quizás de su mamá y de la oficina. Y cada vez se va perdiendo más la memoria y tiene menos relevancia, pero la memoria era muy importante en la antigüedad. Así que el Evangelio comienza con una tradición oral que se va grabando en la mente de la comunidad. Y por lo tanto, cuando surgen escritos, ¿verdad? Y van a surgir muchos escritos, no todos son canónicos, hay muchos escritos apócrifos. Uno de los criterios para darle que fueran fidedignos, ¿verdad? Que gozaran de acogida, era que lo que esos escritos decían estaba en coherencia con lo que yo sabía ya, con lo que ya habíamos aprendido, las comunidades se le había inculcado por parte de los misioneros, los primeros misioneros, ¿verdad? Así que si de momento aparecía, qué sé yo, un evangelio o una carta diciendo cosas que no eran concordes con las cosas que ya la comunidad sabía, pues eso era no estaba en conformidad con la regla de fe. Así que la conformidad con la regla de fe simplemente significa que los escritos tenían que estar en coherencia o en armonía con lo que ya la comunidad de fe creía, había recibido de manera oral. Así que aquí, leyendo lo que dice Brown, el término canon o norma pudo haberse referido, como de hecho fue en primer lugar, a creencias usuales de las comunidades. ¿Qué era el canon? Y esto pertenece no a la clase de sinóptico, pero a la clase de hermenéutica. Pues el canon era lo que Jesús decía, ese es el canon. Ahora, pero ¿y cuando Jesús resucitó? ¿Qué era el canon? Pues lo que los apóstoles decían. Eso era el canon, ¿verdad? La regla de fe era lo que los apóstoles decían, porque los apóstoles eran los fidedignos o los fieles intérpretes de Jesús. Pero cuando se murieron los apóstoles, bueno, ahí la cosa se puso más complicada y ahí es donde empiezan a surgir los evangelios, ¿verdad? Porque entonces ese término de canon va a aplicársele no solo a la regla de fe, que es una regla de lo que es oral, sino a unos escritos, ¿verdad? Pero eso comenzó primero como una cuestión que no era escrita, después se aplicó a los escritos, la idea del canon. Así que la importancia de la conformidad con el contenido de la fe puede ilustrarse con la historia contada por Eusebio en su historia, el primer historiador cristiano, a propósito de Serapión, obispo de Antioquía, quien se encontró que la comunidad de la cercana ciudad de Rosso leía públicamente el Evangelio de Pedro, obra que para él no era familiar, ¿verdad? Serapión no conocía esa obra del Evangelio de Pedro. Su primera impresión fue que esa obra era un tanto extraña, pero se inclinó a tolerarla. Cuando más tarde supo que el escrito estaba siendo utilizado para sustentar doctrinas docetas, quiere decir, ¿verdad?, que Jesús no era verdaderamente humano, que Jesús parecía humano, parecía que sufría en la cruz, parecía que había muerto, pero en realidad no había muerto. Eso es una de las primeras herejías. Pues Serapión dijo, no,
ese libro no se puede leer. ¿Ok? No se puede leer en la iglesia. Así que eso es lo que constituye la conformidad con la regla de la fe. Y esos tres criterios pues, fueron utilizados, ¿verdad? Para que esos distintos escritos que nosotros ahora tenemos como los evangelios, pues pasaran a ser canónicos, reglas de fe. Ahora, 3 etapas para la formación de cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios pasó por 3 etapas. La primera etapa, bueno, el ministerio público, la actividad de Jesús. Esto es una etapa oral. Primero Jesús habló, predicó, enseñó, adoctrinó, hizo milagros, expulsó demonios, todas esas cosas fueron testigos los 12 y muchos otros discípulos, ¿verdad? Siempre hacer la diferencia entre los 12 y los otros discípulos. Así que eso quedó grabado en la mente y en el corazón de esos testigos oculares de los que va a hablar, vamos a ver más adelante, Lucas. Segunda etapa, la predicación apostólica sobre Jesús. Así que una vez Jesús murió y resucitó y subió a los cielos, pues todos los dichos, los hechos, los acontecimientos, las enseñanzas, las gestas de Jesús, los milagros, las curaciones, las prédicas, todo eso fue contado por los apóstoles y otra gente también, ¿no? Pero los apóstoles son los más importantes, gozaban de más credibilidad. Cuando vamos a los hechos de los apóstoles, porque esta clase es de sinópticos y hechos. Pero como yo no le puedo dedicar mucho tiempo a Hechos, de vez en cuando nos vamos a Hechos. Busquen Hechos. Capítulo 1. ¿Verdad? Entonces, fíjense, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 21. Ahí está Pedro, antes de eso está diciendo, bueno, que hay 11, nos quedan 11, porque Judas se suicidó, se mató. Hay que conseguir a uno más. Por eso él dice ahí en el 21, Hechos, capítulo 1, versículo 21. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros desde el bautismo de Juan, de ahí el bautismo de Juan se marca el comienzo del ministerio público de Jesús, hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Así que habían testigos y habían testigos. Habían unos testigos que eran los 12, esos 12 eran bien importantes y gozaban de mucho prestigio, pero también habían otros testigos más. Y escogieron ahí, dicen que a Anán, ¿sí? ¿Cómo se llamaba al que escogieron? Capítulo 2. Estoy leyendo Marco. Yo decía, por eso no lo encuentro. Ananías, ¿verdad? Ananías fue el que escogieron. Se me confunden los nombres confusos. Y entonces presentaron suerte y cayó Matatía, que fue agregado al número de los 12. Matatía. Ese fue. Pues bueno, los que predicaron sobre Jesús lo hicieron iluminados por los eventos pospascuales. También adaptaron el mensaje a las situaciones particulares. Como vimos anteriormente, eso se llama el Sitzim Leben, que también lo vamos a mencionar, la tradición oral. Todo esto es tradición oral. Así que fueron los eventos de Jesús, pero ahora hay una cosa importante, y es que estos testigos oculares van a gozar de una experiencia que no habían tenido durante el ministerio público de Jesús, y es la experiencia de la resurrección. Vieron a Jesús resucitado. Así que lo van a entender mejor, porque ¿verdad? Vamos a escuchar muchas cosas en los evangelios que ocurrieron durante el ministerio histórico de Jesús, pero como nos las están narrando, en realidad nos las están narrando ahora con los espejuelos de la resurrección, ¿verdad? Nosotros tenemos un dicho en Puerto Rico, así, que no lo voy a decir aquí, pero después, ¿verdad?
dicen en inglés hindsight. Hindsight quiere decir con el beneficio del tiempo. Con el beneficio del tiempo uno mira hacia atrás y uno ve las cosas mejores. Pues esa predicación apostólica y esos hechos de Jesús pasaron por esa segunda etapa. Así que ahí va a haber una modificación porque va a haber un entendimiento mejor, va a haber otra gente a la que está dirigido esa prédica, que aún no son gentiles, ya la iglesia está pasando por esas situaciones, el retraso de la parucía, todas esas cosas que vimos anteriormente. Todo eso va a influenciar la destrucción del templo de Jerusalén, la muerte de los primeros, todo eso va a influenciar esa predicación de los primeros testigos. Y la tercera etapa va a ser los evangelios escritos, ¿verdad? Así que los evangelios escritos tampoco posiblemente empezaron así todos del principio a fin. Se fueron escribiendo cuentos parciales que nosotros ignoramos, escritos posiblemente como esos hipotéticos Q que contenían dichos de Jesús. Puede ser que hubo existido también algún escrito que hablaba sobre narraciones pequeñas, pequeñas catequesis que se hubieran utilizado durante ese tiempo para ayudar a la memoria en esa segunda etapa, que no era la predicación del querigma, primera meditación, sino que pertenecían a la etapa de la didascalia, la enseñanza, la catequesis. Pues puede ser que los catequistas hayan escrito cosas, ¿verdad? Para acordarse. Mira, escribe esto, ¿no? Y eso, pues, habían algunos escritos parciales, es posible, que ya se perdieron. Y que los apóstoles o los evangelistas tuvieron acceso a esos escritos y ahí los juntaron y escribieron entonces los evangelios. Así que la tercera etapa es el trabajo de composición, de escritura de los evangelistas. Y eso ocurrió entre los años 60 y 100, ¿verdad? En unos 40 años. Bueno, ¿y por qué no escribieron antes? Bueno, porque esperaban, ¿verdad?, la llegada del Señor. Así que como creo que mencionó anteriormente, los evangelios tienen, ¿verdad? No fueron escritos rápido porque se esperaba la venida del Señor de manera inminente. Así que solamente cuando se retrasa la parucía, cuando se mueren los testigos oculares, el Espíritu Santo sopla y le dice a los cristianos, ¿verdad?, de esa ya el periodo posapostólico, esto hay que escribirlo, escríbanlo. Así que estos evangelios han sido adaptados a las circunstancias y han pasado por un proceso. Así que los evangelios han sido escritos en orden lógico, no necesariamente en orden cronológico. Así que los evangelios no son cronologías que tratan de contarnos exactamente cómo fue que las cosas pasaron. Los evangelios nos cuentan con bastante certeza, la certeza que les importaba a un género que corresponde al género de los evangelios, lo que pasó. Pero el orden no, el orden pues es de acuerdo a la prioridad de cada evangelista. Y los hechos que se narran es de acuerdo a la prioridad de cada evangelista, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Y esas prioridades pues van a ser determinadas por las circunstancias que está viviendo cada evangelista. Bien, así que todas esas cositas son importantes tenerlas en mente ahora que vamos a empezar a leer los evangelios. Bien, bueno, mis hermanos, pues hasta aquí llegó esta breve presentación. Yo no quería, podía hacerlo más largo y tener 3 horas de clase. Yo creo que en los videos que tengo no hay 3 horas, pero por lo menos adelantamos algún material. Ya nos veremos entonces en la próxima clase. Dios los bendiga.